Bueno, vamos a hacer unas reflexiones que pretenden ser, digamos, una continuación de unos comentarios recientes que hacíamos en los que concluíamos que en la cárcel no están las personas peligrosas ni las malas, en la cárcel realmente están los débiles, con los que el Estado es fuerte, porque con los fuertes el Estado es débil. Dijimos, los que caen en prisión son sobre todo jóvenes, pobres, de estratos bajos y letrados, sin educación, y que han cometido delitos de poca monta o delitos bagatela, sobre todo delitos relacionados con estupefacientes, hurtos, porque decíamos los delitos de sangre, los delitos de cuello blanco, donde digamos se ofende gravemente a la sociedad, son delitos de poderosos, donde el Estado, digamos, es generalmente débil e incapaz, digamos, de utilizar el derecho penal. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el decreto que habla de la excarcelación, porque es importante hacer un montón de comentarios sobre esta situación que se vive actualmente, sobre todo con el tema de la pandemia. Entonces vamos a decir varias cosas. Lo primero es que hay que retomar y siempre se debe revitalizar la discusión en torno a los fines de la pena, es decir, para qué la cárcel, porque muchas veces se nos olvida para qué es. Algunos piensan que es para el desquite, que es para la venganza, otros piensan que es para que la persona quede incapacitada, entre muchas otras cosas. Pero digamos que fundamentalmente podríamos decir que hemos asumido que la cárcel se necesita para prevenir delitos, pero también es importante, digamos, retomar algo, y es que la cárcel no solamente existe para prevenir delitos, porque recordemos, si nosotros utilizamos al penado para prevenir delitos, entonces estaríamos vulnerando su libertad y sobre todo su dignidad, porque a nadie se le puede utilizar como un medio siendo un fin en sí mismo. Eso lo dice nuestra Constitución y lo dice el artículo 1 de nuestro Código Penal. Así que solo se puede acudir al sistema penal cuando al mismo tiempo estemos protegiendo al procesado. Si no protegemos al procesado, sino que solamente le utilizamos, entonces el sistema es absolutamente ilegítimo y la prisión debería desaparecer. A ver, si esto es así, tendríamos que concluir que si solamente nos enfocamos en la prevención de delitos y olvidamos la protección de los procesados, realmente nosotros estamos legitimando un sistema absolutamente violento, desproporcionado y que socava las bases del acuerdo fundamental al que nosotros pertenecemos, que es el Estado Social de Derecho. Recordando un poco eso, entonces vamos a decir lo siguiente: estamos en un contexto donde hay una problemática de salud pública que pone en peligro la vida de personas independientemente de dónde estén, de si están en la cárcel o si están en el Congreso. Entonces, si hay una generalizada situación de peligro para la salud y para la vida de todos, y ojo a esto, donde el riesgo para la vida no es solamente de cierta población mayoritariamente vulnerable, sino para todos los que estamos vivos, entonces hay que decir lo siguiente: el objetivo de las medidas, llamémoslo así, transitorias o de emergencia, debe ser el de salvar vidas y el de proteger la salud de personas independientemente de lo que hayan hecho o de lo que creamos que podrían hacer. Y ojo a esto: con estas medidas no podemos pretender hacer política criminal, porque es que no estamos, digámoslo, persiguiendo a los malos, estamos es salvando vidas. Y si ese es el objetivo, debemos entonces, lo primero que debemos preguntarnos y resolver es acerca de la idoneidad de los espacios en donde están confinados los presos. Ya sabemos, y para eso no hay que ser experto, que si hay un montón de personas amontonadas y confinadas en condiciones de poca salubridad, su vida está en riesgo. Entonces lo primero que debemos preguntarnos es: ¿cuántas personas podrían estar allí sin que su vida corra peligro o minimizando al máximo sus riesgos de contagio? Y si la respuesta es en un espacio donde haya, por decir algo, 100 personas, asesorados de expertos, hemos concluido que los que deben estar allí sin que ello suponga peligros mayores para su salud son 100, significa que los que deben salir son 900. Y ojo a eso: si yo digo que deben estar más de las 100 personas que expertos asesoren, expertos en salud, asesoren, que son la población máxima que debe haber allí, significa que debo excarcelar a 900 personas. La pregunta es: ¿ese estudio ya lo hicieron nuestras autoridades del Ministerio de Justicia? No, porque lo que se han dedicado a pensar es qué fue lo que hicieron y más qué es lo que deberíamos hacer para salvarles. Entonces, la primera de las preguntas y respuestas que debemos buscar es:
cuántas personas pueden estar en condiciones dignas y seguras en las cárceles, porque una vez encontrada esa respuesta significa que debemos escarcelar al resto. Y entonces ahí vendría la segunda pregunta. ¿El resto a dónde los vamos a llevar o cuáles condiciones son las que deben tener? ¿Y quiénes deben ser ese resto? La respuesta es que ese resto, en principio, y digamos que de manera prioritaria, deben ser las personas que más riesgo tengan en su vida y en su salud, independientemente de lo que hayan hecho. Independientemente de lo que hayan hecho, ahorita vemos por qué. Pero sobre todo porque si el objetivo es salvar vidas, entonces la única manera de salvar prioritariamente la vida de ellos es llevándolos a los sitios más seguros posibles, y esos sitios más seguros posibles con toda seguridad que son sitios extramuros. Y entonces, si eso es así, debemos entonces pensar en la idoneidad de los espacios de destino. La pregunta es, ¿y es que la única posibilidad, digamos, de excarcelación es mandarlos para la casa? Absolutamente no. Creo que nos ha faltado creatividad, creo que nos ha faltado cerebro para pensar en muchas otras posibilidades, como por ejemplo confinarlos en sitios transitorios, en sitios adecuadamente dispuestos para ello, con aislamiento unos de otros. Podrían ser hoteles, podrían ser sitios especialmente acondicionados, pero en este momento nadie ha pensado en eso, ni lo ha propuesto, ni están acondicionando sitios para personas que no pudieran estar en su casa, y que no pudieran estar en su casa por muchísimas razones, o porque haya personas vulnerables en su casa, o porque haya personas contagiadas, o porque haya, digamos, razonables razones de orden constitucional para proteger a posibles víctimas pasadas de delitos contra la familia, o delitos en los que haya sido víctima, digamos, ese sitio receptor de ese posible excarcelado. Entonces, vamos concluyendo. Primero que todo, se debe pensar es en el criterio de salvar vidas, de salvar salud de personas. Los primeros que deben salir son los que más vulnerabilidad tengan, y los sitios de destino que nos puedan, digamos, albergar a estas personas no son necesariamente sus casas. Así que sí es posible pensar en excarcelaciones un poco más profundas, un poco más garantistas de los derechos de estas personas. Ahora vamos a hablar de cuáles son los miedos habituales y de por qué estamos nosotros acudiendo a una posible masacre de personas por el hecho de estar privadas de la libertad. Se ha dicho es que son personas peligrosas. Digamos que eso podríamos nosotros resolverlo de alguna manera, reflexionarlo con otra pregunta. ¿Peligrosas para qué? Peligrosas porque nosotros podemos suponer que harían daño, es decir, nosotros a partir de suposiciones entonces le vamos a condenar a que se quede presa en condiciones en las que podría morir, y vamos más allá, a partir de suposiciones le vamos a condenar a muerte. Y lo otro es lo siguiente: si son personas que se supone que por razones ya de ejecución de pena o de tratamiento penitenciario se consideran peligrosas, no será posible o no habrá otros medios, digamos, en los que el Estado pueda garantizar su vigilancia penitenciaria en condiciones de salud adecuadas. La respuesta es que el Estado sí lo puede hacer. Lo que pasa es que para hacerlo debe hacer, digamos, un montón de políticas, estas no criminales sino de salud, que le permita garantizar la vida a esta persona. Y finalmente, lo que habíamos dicho desde el principio: si hemos dicho que hay una población que se puede quedar en la cárcel en condiciones de salubridad, una población mínima, pues aquellos que consideramos, digamos, de mayor nivel de necesidad de tratamiento penitenciario podrían ser justamente esos reclusos. Es que ellos deben pagar por lo que hicieron. La respuesta es muy simple: es que aquí no se les está perdonando la pena, no se les está regalando absolutamente nada. Ellos van a salir o se van a descongestionar las cárceles para salvarles la vida a ellos y para proteger su salud, pero ellos van a regresar una vez finalice toda esta situación, así que a ellos no se les está regalando absolutamente nada. Segundo, y es que se pueden fugar, ¿cierto? Porque fuera de la cárcel hay más tentaciones para, digamos, la fuga que dentro de prisión. Y la respuesta también es muy simple: el Estado podría efectivamente ejercer vigilancia penitenciaria extramuro, como efecto lo hace muchas veces. Y hay algo que hay que reconocer: digamos que las probabilidades de fuga se aumentan, eso hay que reconocerlo, pero ello no debería ser ninguna razón para decir entonces que es preferible que estas personas mueran o enfermen. Digamos que haciendo una distribución o una administración de riesgos, es preferible el riesgo de que personas se fuguen a de que se enfermen o mueran, y esto es un tema, digamos, de simple humanidad.
El otro tema es la famosa posibilidad de violencias intrafamiliares y yo creo que ya sobre eso acabamos de decir que no necesariamente el lugar de destino debe ser la vivienda de estos sujetos. Entonces podríamos ir concluyendo muchísimas cosas que con este panorama actual en el que estamos, el decreto lo que nos ha dicho es que sí podrían salir transitoriamente quienes estén enfermos, quienes tengan cierta edad, quienes hayan cumplido cierta cantidad de la pena, quienes tengan condiciones de cabeza de familia, entre otras razones, o embarazadas. Digamos que eso es apenas predecible, eso es apenas obvio, personas que en principio están en condición de vulnerabilidad, pero a renglón seguido dice la norma, no podrán salir si los delitos que han cometido son estos y aquellos otros, donde realmente está casi que transcrito todo el Código Penal, es decir, que solamente saldrían las siguientes personas, en principio, quienes hayan cometido delitos culposos, quienes hayan cometido delitos con penas menores, quienes hayan cumplido cierta cantidad y no hayan cometido el listado aquel que ya dijimos. Y realmente podríamos decir que son personas que no tendrían ni siquiera por qué estar en prisión haya o no haya pandemia. Es que no tienen por qué estar en prisión personas mayores de 60 años, personas que han cometido delitos culposos. Es realmente una bellaquería que nosotros como sociedad tengamos en condiciones intramurales a personas que no deberían estar allá, ni siquiera sin que haya la famosísima pandemia. El decreto realmente cuando condiciona a lo que hayan hecho las personas, casi que de alguna manera es una especie, por un lado, de ensañamiento por lo que hicieron, como una especie de venganza, como quien dice usted debería asumir el riesgo de poderse morir por lo que hizo, y si el criterio es, digamos, de una especie de clarividencia en la que de acuerdo a lo que hizo esta persona podría seguirlo haciendo o es peligrosa, pues realmente si uno se pone a ver ese listado, pues es muy llamativo pensar que una persona que haya hecho, por ejemplo, un abigeato, que haya hecho, por ejemplo, un hurto una única vez en determinada cuantía, una persona que esté por drogas, vaya a salir y vaya a afectar gravemente a la sociedad. Realmente lo que ha orientado este decreto es esa política, digamos, retardataria de quererle mandar a la sociedad la idea de la mano firme, de que nosotros no vamos a poner en riesgo a la sociedad porque los malos van a estar bajo buen recaudo, y ya sabemos que eso es una mentira. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es considerar que si hay un mayor riesgo para la vida de las personas que están en prisión, independientemente de lo que hayan hecho, debemos pedir su libertad. ¿Quiénes? Los abogados que tengamos clientes, los familiares de las personas que estén privadas de la libertad, sobre todo aquellas personas que tengan mayores niveles de vulnerabilidad, así no estén incluidas dentro del decreto. Pedir esas libertades argumentando la inconstitucionalidad del decreto, y creo que hay otro mensaje que desde ya debemos promover para los jueces de control de garantías, y es que es un absurdo que en la actualidad estén decretando medidas de aseguramiento. Me parece una absoluta ridiculez, una torpeza, una cuestión casi demencial que hoy día se estén llevando a cabo audiencias de control de garantías con personas para que se les prorrogue una medida de aseguramiento o para que se les imponga. Eso, digamos, es una atrocidad por varias razones. Es que recordemos algo muy simple, y esto sí es un tema de penalistas. Cuando se va a imponer una medida de aseguramiento, se verifica requisitos objetivos, es decir, la gravedad del delito, pero también se verifica que haya fines cautelares, fines constitucionales relativos a la protección de la sociedad, de la víctima, de las pruebas. Y entonces allí se hace un cálculo, digamos un poco una suposición de futuro de que si esta persona se podría volar, si podría dañar a la víctima, las pruebas o seguir delinquiendo. Entonces, normalmente se hace ese análisis, pero se exige que haya otro superior y fundamental, que es el que casi menos se hace, y es ponderar qué tan necesario es este fin versus las condiciones o los derechos que se le van a afectar a la persona que se le va a privar de la libertad. En la actualidad, bajo las circunstancias en las que estamos, no solamente podríamos decir que se le va a afectar la libertad a una persona que vamos a mandar para la cárcel o para un centro de reclusión transitoria que también está atestado e infestado de riesgos. Se debe considerar además que a esta persona se le va a afectar su vida, se le va a afectar su salud y probablemente la vida, no solamente la libertad. Así que creo yo que en la actualidad una solicitud de medida de aseguramiento que
tenga como propósito el confinamiento intramural o en un sitio transitorio de reclusión sin condiciones de salud es absolutamente inconstitucional y los jueces de control de garantías deberían incluso rechazar de plano esa clase de solicitudes. Entonces, debemos concluir varias cosas. Una, nosotros como sociedad, inclusive como abogados también, tenemos una absoluta y grave concepción de la idea de la cárcel como una especie de sitio necesario para la vida en sociedad, porque allí están los malos o porque allí van a estar las personas que necesitemos que estén para que vivamos mejor y que creemos que ellos son de alguna manera merecedores de todas las desgracias que les puedan ocurrir allá o por lo que hayan hecho o por lo que se supone que podrían hacer, y todo eso es absolutamente una fantasmagoría que nosotros hemos venido alimentando de manera absolutamente irracional. Y lo otro es que bajo las condiciones actuales en las que estamos, en las que hay riesgo de salud para cualquier persona que no distingue su edad, su condición previa de salud, su estrato ni nada, nosotros pretender que ellos deben ser merecedores de enfermedad o de muerte por lo que han hecho, por lo que se supone que podrían ser, es una condición, es una situación absolutamente inhumana que habla un poco de la degradación moral de nuestra sociedad.